gradiente, ¿no? Porque hemos avanzado derivadas direccionales con ustedes también, ¿no? El grupo G. Sí. Entonces, ¿qué es una gradiente? Es un vector cuyas coordenadas son sus respectivas derivadas parciales. Fíjense aquí W, si yo tengo la función W, que depende de X, Y, Z, el gradiente que se anota así de W, o el nabla, el vector nabla, que es el delta volcadito ahí, esto se llama derivada de gradiente de una función. Entonces, por definición, el gradiente es un vector cuyas coordenadas son sus respectivas derivadas parciales, ¿no? Entonces tengo la derivada W respecto de X, de Y y de Z. Entonces este sería el vector gradiente. Entonces, ¿cómo hallamos el vector gradiente? ¿No? Tengo W es esta función, allá dice el gradiente, hallo las derivadas parciales, siempre en un punto para tener las coordenadas del vector. Entonces X vale 0, Y vale pi medio y Z vale 2. Entonces, derivando esta función de aquí, ¿lo ven? El mouse no ve. Derivando esta función Z de aquí, entonces yo puedo formar el vector gradiente que va de 4i más 0j más 4k. ¿Ya? Ese es un vector gradiente. ¿Ya? Hace ratito hemos encontrado ese vector gradiente, también hemos encontrado las derivadas parciales y hemos reemplazado el punto y tenemos las coordenadas del vector. Dice vector gradiente versus derivada direccional. Fíjense, el gradiente es esa fórmula de aquí que vemos aquí. Si ustedes ven, este es el vector gradiente, ¿ya? Esta sería la derivada direccional, ¿cierto? Esa derivada direccional también la puedo anotar como un producto escalar entre las derivadas parciales escalarmente con los cosenos directores, ¿no? Algunos ayudantes directamente se lo dan esta fórmula, ¿ya? A mí me parece esta porque nosotros le hemos demostrado de dónde sale, ¿ya? Pero sí es un producto escalar. Pero, ¿qué relación tiene este vector gradiente con esta derivada direccional? ¿Ya? Fíjense, el vector gradiente es este. ¿Ya? Es un vector cualquiera en el plano, en el espacio. Esta es la dirección del vector U, que yo quiero hallar la derivada direccional. Entre el vector gradiente y el vector U hay un ángulo phi, un ángulo rho, hay un ángulo rho. ¿Ya? Dice la derivada direccional en función del vector gradiente. Tenemos un teorema ahí que es importante, que sería este. ¿Ya? Que sería este de aquí, ¿cierto? Entonces, me dice que la derivada siguiendo la dirección del vector U, en vez de usar esta fórmula de aquí, en vez de usar esta fórmula de aquí, yo puedo usar esta de acá, que está resaltada, ¿ya? Es igual a la proyección de este vector en la dirección del vector U. ¿No? Como ustedes saben de física, si nosotros proyectamos este vector en esta dirección es por el coseno de phi, el módulo de ese vector por el coseno de phi. Eso lo ven en física, ¿cierto? Entonces, en vez de hacer esta fórmula de aquí, vamos a hacer esta fórmula de acá para hallar la derivada direccional. Por supuesto que si yo tengo un vector aquí, un vector acá, o una recta acá, ustedes saben que la misma teoría de la recta es la misma teoría de los vectores. Hemos visto cuando empezamos la materia, ¿ya? Que el ángulo coseno de phi, el ángulo entre esos dos vectores, es el producto escalar A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2 dividido entre los módulos, que sería la raíz de A1 al cuadrado más B1 elevado al cuadrado sobre la raíz de A2 elevado al cuadrado
más B2 elevado al cuadrado, ¿no ves? Esa fórmula nosotros la hemos visto. Si es en el espacio, pues le aumento C1 y C2, ¿no ves? Esa fórmula la hemos visto para sacar el ángulo entre dos rectas. Al comienzo de clase vayan a revisar, ¿ya? En todo caso sería el producto escalar acá arriba entre el vector gradiente y el vector U, que sería el producto escalar, y el módulo del vector gradiente, el módulo del vector U, ¿no? Si nosotros queremos sacar este coseno de este ángulo, ¿ya? Ese coseno ya lo podemos encontrar. Encontramos el vector gradiente y directamente ya tenemos nosotros ya tenemos la derivada direccional. Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Dice z es igual a x cuadrado, más bien quiero encontrar la derivada de z en la dirección de u, en la dirección que une el punto 1, 1, 2 con 2, 3. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo, desde P a Q tengo la dirección de un vector. Y ese vector va a ser, como ustedes ven, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1 en la dirección de I, ¿cierto? Entonces la distancia entre esos dos vectores sería esto, los cosenos directores sería 1 sobre raíz de 2, que sería A sobre la distancia, 3 menos 1, 1 sería la distancia. ¿Me entienden esto de acá, no ven? ¿Sí? Entonces la dirección del vector U sería I en la dirección, 1 en la dirección de I y 1 en la dirección de J. ¿Ya? Bien, entonces ya tengo el vector U. Si yo aplico esta fórmula de aquí, ¿no? Tengo que hallar las derivadas direccionales. Al aplicar esta fórmula de acá, tengo que hallar las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces yo encontré las derivadas parciales, reemplacé el punto, en el punto dice 1, 2, x vale 1, y vale 2, tenemos este valor de la otra derivada, tenemos los cosenos directores, que sería 1 sobre la raíz de 2, y aquí también 1 sobre la raíz de 2. ¿Ya? Entonces, aquí 4 por 1, ¿no? Sobre la raíz de 2, lo mismo, ¿no? 4 más 13 sería 17 sobre la raíz de 2, que sería la derivada direccional. Bien, pero como nosotros ya aprendimos, que la relación que hay entre el vector gradiente y la derivada direccional, aquí nosotros podemos decir, bien, se puede calcular de otra forma esta derivada direccional siguiendo la dirección del vector U. ¿Ya? Entonces, encontramos el vector gradiente, que serían estas mismas derivadas de acá, fíjense, 4 y 13, ¿no? Que serían las derivadas parciales. Por eso el vector gradiente, tenemos el módulo del vector gradiente. Ahora lo único que tenemos que hacer es encontrar este valor del coseno de phi, hallando el ángulo entre los dos vectores, entre el vector gradiente y el vector u. Fíjense, tengo un vector gradiente y tengo un vector u, ¿cierto? Entonces, como habíamos visto ahí arriba, la fórmula de hallar el coseno del ángulo entre esos dos vectores sería mi producto escalar, dividido entre los módulos del vector gradiente y el vector u, ¿cierto? ¿Hasta ahí la entienden? ¿Hasta ahí le van entendiendo? Sí. Bien. Entonces, tengo los dos vectores, hallo el coseno, reemplazo, ¿cierto? Los valores, aquí 4, 13, 1, 1, raíz de 2, raíz de 185, ya tengo el módulo de u allá arriba, el módulo del vector gradiente que está aquí, raíz de 185. Entonces, el módulo del vector gradiente es raíz de 185 y el coseno de phi me da 17 sobre la raíz de 2 dividido entre 185. Se me anulan esto y, por supuesto, esta es otra forma de hallar la derivada direccional, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, ahí la derivada direccional me salió 17 sobre la raíz de 2, aquí también 17 sobre la raíz de 2. Tenemos dos métodos entonces para poder encontrar la derivada direccional, ¿sí? ¿Le entendieron a los dos métodos, cierto? Eso del vector gradiente es muy importante, ¿ya?
Pero hay una teoría que dice, el vector gradiente apunta según la cual la función f es creciente, ¿no? Fíjense, aquí yo tengo una función creciente en el plano. ¿Ya? El vector gradiente nunca va a apuntar para abajo, o va a ser negativo en este otro caso, ¿no? Siempre va a apuntar hacia arriba, va a apuntar cuando la función crece, ¿ya? Si la función decrece, ya no tenemos ahí, ya no tenemos la dirección del vector gradiente, ¿cierto? Bien. Por eso ahí dice, el vector gradiente apunta siempre en la dirección en la cual la función f es creciente. Pero aquí hay algo muy importante. Entre todas las direcciones a lo largo de las cuales la función f es creciente, la dirección del vector gradiente es la de máximo crecimiento. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos un vector. Está creciendo, ¿no? Está creciendo la función, pero no es un crecimiento máximo. ¿Sí? No, o sea, crecimiento de la pendiente, porque sabemos que la derivada de una magnitud con respecto a otra es una pendiente. Si es la pendiente de la recta tangente, es una derivada, ¿cierto? Entonces, aquí la pendiente de este vector no es máximo, pero aquí fíjense, la pendiente es de máximo crecimiento, máxima pendiente. ¿Y cuál es esta máxima pendiente? Es la dirección del vector gradiente, máxima pendiente. ¿Ya? Eso dice el teorema. ¿Ya? Entonces, dice, la dirección del vector gradiente cambiado de signo nos indica la máxima disminución. ¿Qué pasa si aquí, en vez de estar creciendo la función, licenciado, está así decreciendo? ¿Ya? Aquí, si yo tengo este vector gradiente cambiado de signo, aquí, por ejemplo, puedo tener, a ver, vamos a borrar esto. Por ejemplo, va a ir decreciendo y aquí le tira así. Y después lentamente. Entonces, como ustedes ven, en este sector de aquí tengo un máximo de crecimiento. Y ese máximo de crecimiento me indica el vector gradiente cambiado de signo. ¿Sí? Porque va bajando, máxima disminución, máximo crecimiento, máximo disminución. El vector gradiente cambiado de signo sería aquí, ¿cierto? Entonces, con esos dos argumentos yo puedo trabajar en los ejemplos. ¿No? Bueno, entonces, aquí yo tengo, aquí un ejemplo, tengo un disco donde la temperatura varía en ese disco, ¿ya? Si T igual a X cuadrado más Y cuadrado, supongamos, ¿en qué dirección se encuentra el punto más caliente? Dice. ¿Ah? ¿Cuál es la dirección más caliente acá? ¿Ya? Entonces la respuesta en la dirección del vector gradiente, ¿ya? Es el mismo ejemplo que hemos visto hace ratito, ¿no? Es una derivada direccional máxima. ¿En cuál dirección? En la dirección del vector gradiente. Entonces yo tengo que encontrar esta dirección del vector gradiente, hago las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen el punto, estoy ubicado en el punto 0,1 aquí, ¿ya? O por acá, ¿ya? Entonces yo tengo 2 por 1, entonces en la dirección en esta dirección me está indicando en la dirección de Y. ¿Ya? Y es justamente la dirección del vector gradiente, nada más. ¿Ya? Bien, pero aquí lo que habíamos visto hace ratito. La derivada direccional yo la puedo calcular. ¿Cuál es la relación entre la derivada direccional y el vector gradiente? ¿Ya? Nosotros aquí hemos visto esa fórmula, ¿cierto? Que hemos podido encontrar el coseno de phi.
El vector gradiente es uno y el vector U es otro, ¿ya? Pero aquí hay unas consecuencias de ese teorema, ¿ya? Aquí cabe aclarar que esta derivada siguiendo la dirección del vector U es esto. Ya nosotros lo vimos hace ratito, hemos hecho el ejemplo, ¿cierto? Que sería otra forma de encontrar la derivada direccional. Pero ¿qué me dice este teorema A? ¿Ya? Me dice, si el ángulo entre el vector gradiente y el vector U es 0, es decir, la dirección del vector gradiente es la misma que la dirección del vector U, entonces vamos a tener coseno de 0. Entonces la derivada direccional sería igual al módulo del vector gradiente, ¿cierto? Pero cuando sucede eso, la derivada direccional máxima se encuentra cuando el vector U coincide con la dirección del vector gradiente. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que la dirección del vector U sea igual a la del vector gradiente para sacar la derivada direccional máxima. Es lo que hemos hecho en el ejemplo cuando iniciamos la clase. Bien, ¿qué pasa si el ángulo tiene 90 grados? ¿Ya? Coseno de 90 grados vale 0. Entonces yo también le puedo pedir cuándo es nula la derivada direccional o cuál es la dirección cuando la derivada direccional sea nula. ¿Ya? Entonces, ¿qué me van a contestar ustedes? Cuando el vector gradiente y el vector U tengan un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ustedes saben, si tienen la dirección del vector gradiente, pueden encontrar la dirección del vector U. ¿Por qué? Porque son ortogonales. Hay un teorema de vectores ortogonales, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos cosas. Derivada direccional máxima y derivada direccional nula. ¿Cuándo es máxima? Cuando el vector gradiente coincide con el vector U. ¿Cuándo es nula? Cuando el vector gradiente y el vector U tienen un ángulo entre ellos de 90 grados. ¿Bien? Bien, esa es la teoría que nosotros podemos dar entre lo que se llama gradiente y derivada direccional. Aquí hay un ejemplo, dice la distribución de temperatura de una placa metálica viene dada por esta ecuación. ¿En qué dirección aumenta la temperatura más rápidamente si nosotros estamos en el punto 2,0? ¿Cuál es la respuesta ahí? A ver si ustedes me lo dicen en palabras. A ver, esto de acá, en palabras. ¿Cuál es la dirección? Es decir, de máxima temperatura. Cuando yo tengo máxima temperatura. ¿Quién me contesta esa pregunta? En palabras, jóvenes. El módulo de la gradiente. En la dirección del vector gradiente, ¿cierto? ¿Y cuál es ese coeficiente de variación? Vamos a ver el módulo, ¿cierto? Aquí, en la dirección es un vector. Entonces, la dirección del vector gradiente. ¿Cuál es el valor de ese coeficiente de variación? Es decir, el valor de cómo varía, ¿no ves? Es el módulo del vector gradiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hallar las derivadas direccionales, hallar las derivadas parciales, ¿cierto? Derivada de t con respecto de x, derivada de t con respecto de y, reemplazar el punto, y tenemos 1, tenemos 4, tenemos el vector gradiente, porque aquí está una respuesta en la dirección del vector gradiente, la respuesta, entonces el vector gradiente sería 1 en la dirección de y, 4 en la dirección de j. ¿Cuál es el módulo de máximo crecimiento? El módulo del vector gradiente, que sería 1, 4 sería raíz de 17. ¿No? Bien, entonces este es el módulo con que varía rápidamente la temperatura, y en esta dirección es la que varía más rápidamente la temperatura de ese disco que tiene esta fórmula, de esa placa metálica que tiene esa fórmula. Porque
en cada punto del plano varía la temperatura, ¿cierto? Si esto es 0, si en el punto 0, 0, por ejemplo, si equivale 0 y y vale 0, la temperatura vale 0, ¿cierto? Pero si yo me encuentro en este punto 2,0, ¿ya? Entonces, de ahí yo tengo que jalar para qué dirección me voy, el punto más caliente. Para no irme, por ejemplo, al punto más caliente, me voy a quemar. Entonces me voy por otro lado, ¿se da cuenta, no? Entonces, es en la dirección del vector gradiente. ¿Cuál es la dirección de máxima disminución? Dice, es la dirección del vector gradiente cambiado de signo. Eso lo hemos visto aquí en la teoría. La dirección del vector gradiente cambiado de signo nos indica la máxima disminución, ¿no? Entonces, como ya tenemos el vector gradiente ahí, lo único que hago es cambiarle de signo, entonces sería máxima disminución de temperatura. Bien, ahora ¿queda claro, jóvenes? ¿Queda claro? Ingeniera. ¿Sí? Bien, este archivo se los voy a pasar yo. Tienen algo de derivadas direccionales también para que puedan repasar. ¿Ya? Voy a anotármelo. Es el del 10 de febrero. Derivadas direccionales. Enseguida se los voy a pasar a la plataforma, ¿ya? Bien. Ya. Voy a dejar alguna otra pregunta. Porque podemos hacer otro ejemplo de esto. A ver, pero ¿alguna otra pregunta? Del práctico, ya no del vector gradiente.